¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video del canal. Recientemente había subido unos videos, entre el surtido de videos que subo, estos que eran con el simulador del PHT de California, un simulador muy didáctico de características de enseñanza a nivel universitario. Realmente a mí no me deja de sorprender, además siguen agregando cosas. Y casualmente cosas que yo le criticaba que le faltaban, como por ejemplo la generación de energía eléctrica moviendo un campo magnético cerca de una bobina y variarlas. Bueno, todo esto lo están haciendo. Es muy bueno, se los recomiendo. Y vamos a seguir aprovechando esta tanda de videos que vienen intercalados con otros, por supuesto. Así es el canal. Estábamos hablando de la energía reactiva. Vamos a seguir un poco, hacer unos pasos atrás y vamos a hablar de la corriente alterna. Como no podía ser de otra forma, vamos a valernos de el simulador excelente, que como ven tienen diferentes simuladores. Vos tenés que entrar a cada uno que te explica generador, imanes electroimanes, imán y brújula. Nosotros ya vimos en los diferentes videitos, además de otros de simulador de condensadores, de circuitos corriente continua, alterna, de campo eléctrico. Entonces, lo que queremos hablar en este video no tiene uno que ven, acá termina, que trate específicamente de la corriente alterna. Lo que sí tiene algo que se llama tour trigonométrico y nos va a servir, y mucho, para hablar de las señales alternas. No necesariamente tienen que ser de energía eléctrica. Pueden ser mecánicas, como por ejemplo las ondas de sonido, de vibraciones, de materiales, pero digamos como que lo vamos a usar para explicar la corriente alternada. Lo que estoy viendo es que, por ejemplo, no está en electricidad, imanes y circuitos. Una lástima porque es interesante. Vamos a empezar, ya que estamos en la parte, tildamos electricidad, imanes y circuitos, por el simulador de corriente alterna, el primero que tiene, que es este. ¿Por qué digo el primero? Bueno, porque este ya tiene para medir, aunque este también, si vos vas a este también te permite ver la corriente alterna de determinada forma, que es con un voltímetro de aguja. Miren, vamos, ya que estamos, lo abrimos. Ahí lo abrimos. Es increíble este simulador. No me canso de decirlo porque la verdad me cansa la cantidad de material que hay mentiroso en las redes cuando hay estas cosas que son joyas. Joyas que los invito. Bueno, es una simulación, obviamente virtual, en la pantalla de tu computadora, que tenés una canilla que cuando la abrís hace girar una, un molinillo, sería. ¿Vieron los molinos de agua? Que las paletas están sumergidas en un cauce de agua que cuando el agua se mueve hace girar el molino, y ese molino, la energía mecánica giratoria se usa para otra cosa. En este caso tiene un imán, un gran imán. Los generadores no son así, que cuando gira hace que el campo magnético, miren, ahí ya directamente, varía todo el tiempo. ¿Ven? El campo magnético, al variar todo el tiempo, induce en una bobina. Esta es una bobina. Bueno, vean, pueden ver el primer video, si no voy a estar repitiendo infinitamente, como Funes el memorioso, cada cosa que... Bueno, ¿ven? Cambia el campo magnético, induce una corriente a la bobina, prende, o sea, estamos una energía cinética del agua cayendo, produce una energía mecánica de una rueda que gira, produce un campo magnético, porque este es un imán mineral que varía porque está moviéndose con la rueda, produce una inducción en una bobina, produce una corriente eléctrica, finalmente produce luz. Pero acá solamente podemos ver la corriente alterna en
un voltímetro. Voltímetro que va para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Que si por ejemplo le damos más intensidad al imán, van a ver que es mayor el voltímetro. Si le damos más vueltas a la bobina que capta, la inducida, van a ver que miren, casi se va al fondo de escala. Si le damos más área también, ahí ya se fue al fondo de escala y golpea, pero bien, estamos viendo en este instrumento que es un voltímetro el voltaje generado por el giro del imán que induce la bobina. E incluso hay una resistencia de carga, estamos produciendo una corriente. Está muy bueno esto como una resistencia de carga porque el voltímetro tiene alta impedancia, entonces es necesario entender esto de que el circuito tiene que estar cerrado. Si nosotros sacáramos esta resistencia, bueno, de hecho también andaría, pero está muy bueno que esto lo muestra como un circuito cerrado, concepto de circuito. Tiene que haber una carga para que... Puede ser un circuito abierto, obviamente, pero para que circule una corriente tiene que haber una carga, que es esta resistencia. Ahora, como les dije, el propósito de este video es cómo vemos la corriente alterna. Bueno, sí, muchos me van a decir, la vemos en la lamparita que se ilumina. ¿Por qué se prende y apaga? Porque gira muy despacio. No sé a cuántos ciclos estará. Uno, miren, uno, dos, estará a dos, tres ciclos por segundo. Entonces llegamos a ver el parpadeo. La corriente eléctrica de nuestras casas tiene 50 ciclos en algunas partes del mundo, como Sudamérica, Europa, 60 ciclos en otras partes. Pero vamos a usar este video para aprovechar de entender cómo se representa en forma matemática, en forma geométrica, la corriente alternada. Así que vamos a pasar a eso. También vamos a usar este mismo simulador, por lo cual salimos de acá y tenemos que buscar otro que lamentablemente está en otra parte. Una lástima que no lo hayan puesto en electricidad. Este es una breve crítica constructiva. Que pongan acá el simulador de ondas senoidales. Nosotros tenemos acá otro simulador que ya permite armar un pequeño circuito eléctrico de corriente alterna con un laboratorio que tiene un generador. Esto es como el generador que vimos antes, como este, ni más ni menos. Solo que está representado por un símbolo con este dibujito que se llama virgulilla, que es una ondita senoidal. La imagen de la corriente alterna, que ustedes en un voltímetro, cuando seleccionan corriente alterna, para medir el voltaje, por ejemplo, tiene ese simbolito. Y acá vamos a representar lo mismo, una lamparita, el cable, el circuito obviamente tiene que tener un, un circuito recorrido por conductores que son los que... Esperen que voy a borrar esto. Solo que quería hacer algo prolijito, rápido. ¿Ven? Voy dibujando tramitos de cables unidos. Acá pongo un interruptor. Y como se podrán dar cuenta, acá cierro el circuito con cables, pero está abierto porque el interruptor está cerrado. Este generador es de 9 volt, medio ciclo. Vamos a llevarlo a 2 ciclos, así es más parecido. Es lo máximo que tiene, una lástima. Y vamos a encenderlo. Y lo encendemos y ¿qué vemos? Que la lamparita hace lo mismo que hacía este otro acá. O sea, este generador es básicamente esto, pero es solamente el símbolo. Después todo lo demás está bastante parecido, salvo que no tenemos en el otro, no tenemos un interruptor como este para abrir el circuito. No tiene posibilidad de un interruptor. Ahora, por ejemplo, el voltímetro, que vemos acá funcionar, lo tenemos acá.
El problema de este voltímetro es que es digital y los números, ustedes ven, suben y bajan todo el tiempo. Cuando tocamos ahí, ven, es poco difícil de entender. Vemos que llega hasta 8, ahí es lo máximo que vemos. Mientras que este lo vemos más claro porque es una aguja que se mueve. Es más fácil de identificar estas variaciones en esto, en lo que sería un indicador de aguja analógico, que en este, que sería uno digital, un display numérico. Pero ahora hay otras formas de representar lo que sería la corriente alterna, la señal, la forma de esta onda que vemos acá. Y tenemos algo que se llama, es un visualizador, es un instrumento que podés visualizar la forma del cambio de esta energía. Acá está. Y sería un osciloscopio, el nombre más técnico. También es un voltímetro, te está indicando el voltaje en el tiempo, cómo se desarrolla el voltaje en el tiempo. Ven que cuando llega al máximo es acá donde está 9, pero no llegamos a ver. La onda esta va de 0 a un máximo, de un máximo a 0, de 0 a un mínimo y de ese mínimo a 0. Entonces, ahora sí vamos a aprovechar otro excelente programa que tiene esta plataforma, este sitio de internet de la PET, de la Universidad de Boulder, Colorado, Estados Unidos, que no me canso de decirlo, me parece genial. Antes de pasar a eso, vamos a ver qué tenemos. Acá estamos midiendo voltaje, pero tenemos otro medidor. ¿Qué mide este medidor que tenemos acá? Vamos a ver si podemos hacerlo un poquito del lugar. Que tiene un solo cable. En realidad no tiene un solo cable, tiene dos, pero en el dispositivo de medición, que es como el del voltímetro, es una pinza detectora que no necesitas cortar ni los cables ni hacer contacto eléctrico. Estamos midiendo, pero como pueden ver acá dice corriente. ¿Lo llegan a ver? Acá dice corriente, no dice voltaje. O sea, con este estamos midiendo la corriente que pasa. Si ahora abrimos el circuito, nos quedamos sin voltaje y sin corriente. ¿Por qué? Porque abrimos justamente el circuito y el voltímetro está después del interruptor. Si nosotros lo ponemos antes, el voltaje lo seguimos teniendo, ¿ven? Pero no hay corriente, claro, no hay corriente porque la lámpara no está encendida. Y ahora sí vamos a pasar definitivamente a la representación gráfica en esta pantalla que nos sirve tanto para entender. Vieron que hasta ahora no vimos fórmulas, nada. No digo que esté bien, digo que me parece que está bueno entender el concepto. Después vos pienses en una señal de corriente alterna y te acuerdes todo esto. Por el momento, sin necesidad de fórmulas, no voy a decir que no son necesarias las fórmulas, son súper necesarias después para diseñar, para verificar, para encontrar errores. No estoy diciendo que no. Esto es entender el concepto de cómo está compuesta la onda de una tensión alterna. Y ahora sí pasamos al otro simulador rápidamente. Que bueno, les decía, vieron que acá no está el... Tenemos que ir, no sé si hay matemática, conceptos de matemática, por ahí está. Pero como no lo encontramos rápidamente, estoy buscando. Acá está, Tour trigonométrico. Si no íbamos acá, a la lupita esta que hay, y poníamos trigonométrico. Opa, como lo escribí mal, no me lo... Tour. Yo sé que es Tour. Tour, paseo trigonométrico. Y ahí nos aparece. En este simulador es una herramienta que permite ver al mismo tiempo cómo se puede representar la señal senoidal de dos formas.
la podemos representar en coordenadas. Voy a empezar por este porque es el más conocido. Empieza, como pueden ver, la onda está empezando acá porque es la función coseno. A nosotros nos interesa la seno, que es la más fácil de entender. De un cero máximo, valor pico o cresta, de un máximo a un mínimo, que es cero nuevamente. Esto es un semiciclo. De un cero, dije de un máximo a cero, de un cero a un mínimo, que es el valle. También es un pico, pero el negativo. De acá para arriba sería positivo, de acá para abajo negativo. Todo esto es un ciclo, o sea, toda la vuelta. Y me van a decir, ¿qué es esto que hay acá arriba? Esto es la representación en lo que se llama círculo trigonométrico del desarrollo de esta señal. Miren, yo estoy moviendo y vemos las dos al mismo tiempo. Si nosotros pudiéramos hacer, es algo que quiero ver si yo logro hacer con una animación. Por ahí hay programas que lo hacen. Hacemos girar esta rueda acá en forma coordinada, veríamos que este punto sigue esta trayectoria de la rueda girando, esta rueda girando acá. Esto representa este movimiento. Esto representa este movimiento y la cantidad de vueltas, la cantidad de periodos. Miren, primer periodo, ahí lo dimos, ven que hizo una vuelta. Segundo, tercero, y ahí se nos va porque se nos va de la pantalla. Y ahí volvemos a cero. Entonces tenemos la representación por coordenadas o ejes cartesianos, el horizontal, el vertical, el X e Y, ¿no? Si me equivoqué al revés, los dije al revés, bueno, el concepto está, a veces me pasa que hablando uno se equivoca. Abscisas y ordenadas, o un plano bidimensional en el que representamos en esta el tiempo, el transcurso del tiempo, y esto la amplitud. Ya habíamos dicho que esto era el pico, esto era cero pico, cero mínimo. Estamos viendo una amplitud de una onda. Esta onda, ¿qué puede ser? Y puede ser, según lo que necesitemos representar, ¿ven? El voltaje o la corriente si está circulando corriente. Son dos magnitudes independientes. Independientes, pero que son la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda, de la energía eléctrica. Vos necesitas un potencial para producir el desplazamiento de una corriente. Necesitas un circuito cerrado para que se desplace esa corriente, como mostramos acá. Entonces tenemos que podemos representar por coordenadas y ejes. Fíjense, esta coordenada está formada por este punto que llega acá, que coincide con el valor máximo, y con el ángulo de 90 grados de la onda. Ven que acá estamos justo en 90 grados. Podemos decirle ángulos especiales e ir directamente al 90. Estas son opciones que da la herramienta para que se ven. Saltamos directamente y es más fácil de entender. 0, 30, el ángulo de 30. Ven que acá dice el ángulo de 30. Esperen que ahora sí lo voy a agrandar un poquito. Ahí está. Lo que pasa es que si lo agrando mucho, ahí. 45, representando en grados, ¿no? La variación del lugar. Ustedes recuerden que si este círculo lo podríamos hacer girar acá y representar el movimiento de esto cuando el círculo gira estaría haciendo lo que hace este punto, ¿no? Este punto que indica dónde está la señal en cada momento. Como les había dicho, a 90 es este. Ahora fíjense ustedes, cuando empieza a bajar va para el otro lado. Cuando llega a 150 grados, a 0, este es un semiciclo, media vuelta, y acá llegamos a 0 nuevamente. A 270, también tenemos una cuadrícula para entender en la cuadrícula cómo para visualizar mejor. Y etiquetas, esto está muy bueno porque te muestra. El radio tiene una magnitud 1, dependiendo, ven que cuando llegamos al valor máximo coincide con el radio, bueno,
esto va a ser, si es 220, esto va a valer 220, obviamente. Es 1 para representar la onda acá en las coordenadas. El valor que tenga máximo. Y fíjense ustedes que cuando arranca en 0, el radio vale 1, pero esto valía 0. ¿Vieron? Qué interesante. Este i es esto. Acá vale 0. Acá vale este valor. Que es, si nos fijamos, por el ángulo seno i, acá está, sobre 1. Un medio. Entonces, lo más importante es que acá podemos representar, esto es una abstracción geométrica, en este caso, por trigonometría. Son las relaciones que hay en un triángulo rectángulo. Estamos representando con las variaciones de los lados de un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Sería este. La suma de sus lados son 120 grados. Y estamos representando con un triángulo rectángulo que va variando no la hipotenusa o el radio, sino sus catetos adyacentes y opuestos. Fíjense ustedes, ¿por qué digo cateto adyacente y opuesto? Opuesto a este ángulo, cateto adyacente a este. Y después tenemos algo que es muy importante, que es cómo medimos el giro. El giro lo estamos midiendo en grados ahora, pero también podemos radianes usar. Los radianes son simplemente, miren esto, cuando acá está el radián es 0, igual que era el grado 0. Pero cuando se va a 30 grados, que eran 30 grados, ¿se acuerdan? En radianes son pi sobre 6. ¿Qué es pi? Pi es toda la vuelta. Acá está, 2pi. Y pi, ¿se acuerdan que era? 3,14. 2pi es 628. El valor del número pi. Bueno, miren ahí a 45 grados, pi sobre 4. Acá pi sobre 3 y aquí a pi sobre 2. Mientras que acá pi era 0, acá es pi sobre 2. Acá es pi a 180 grados, un semiciclo. Y acá es 2pi. Si acá era pi, acá es 2pi. Bueno, básicamente quería mostrarles un poquito por qué se usan. Esto no dejan de ser herramientas matemáticas. Y estamos viendo el uso de una representación geométrica y otra abajo de coordenadas en ejes. Si bien las dos son en el plano bidimensional, ya que lo estamos viendo en una pantalla, las dos usan herramientas de la geometría y de las coordenadas para mostrar lo mismo, que al fin y al cabo creo yo son herramientas de la matemática, ¿no? Creo no estar equivocado. Después teníamos, según la función trigonométrica, ahora estamos viendo la seno, más conocido, pero podíamos la coseno. La coseno empieza directamente en 1. Fíjense, está desfasada la onda. ¿Ven el 0 donde empieza? Empieza en 90. Está desfasado, empieza en 90 grados el coseno. Con eso podemos decir que está atrasado 90 grados. ¿Ven que el 0 está acá cuando es 90 grados? Empieza en 0 en 90. Está desfasado en 90 grados. ¿Y por qué es interesante esto del coseno? Porque sirve para explicar cómo las bobinas o inductores atrasan la corriente con respecto a la tensión. O sea, el seno estaría explicando la tensión, el coseno la corriente. Sí, de esto mismo que vimos. Cuando nosotros pongamos inductores
va a empezar a pasar esto del desfasaje de la corriente con respecto a la tensión. Tal vez acá no lo podamos apreciar, ya que no es una herramienta adecuada y justamente habíamos visto que cada herramienta es útil según lo que se requiere hacer, ¿no? Es muy chiquito acá, acá podemos agrandar, pero creo que sí se está viendo. Miren, ¿ven que no van por el mismo lado? Hay un pequeño retraso, no lo estamos viendo bien, después lo vamos a ver bien en otro programa, porque este video era simplemente para hacer un breve tour, como así lo indica, el, no me digan que cerré el tour trigonométrico, acá está. Como les decía, era un pequeño tour, como así lo indica el simulador este, el tour trigonométrico. Vimos cómo podemos representar la onda senoidal, esta, la otra es la cosenoidal, eh, en forma gráfica por el círculo trigonométrico o las coordenadas. Esto explica un montón de cosas que después se usan en electricidad, en electrónica, a diferentes niveles, obviamente, después con muchos más cálculos. No vimos nada de el... Miren acá, si yo voy a ángulos especiales, a 45 grados, el seno, ¿qué es el seno de este ángulo? Es lo opuesto sobre el radio. ¿Ven? Y, que es esto, pero ¿cómo esto? Si es esto. Claro, esto lo podemos pasar acá, con coordenadas, justamente esto lo podemos pasar acá. Y sería esto hasta acá. Y el radio es 1. Y sobre 1. Tenemos un medio, es el seno. Que eso lo usamos después para el factor de potencia, un montón de cosas. No, es imposible en un video tan básico que solamente intenta explicar cómo vemos y las representamos, las señales alternas, sea con instrumentos, en la realidad, en la virtualidad, con búmetros, que son esos instrumentos analógicos de aguja, que adentro tienen nuevamente una bobina y un imán. O sea, es un proceso. El agua mueve el imán al moverse genera una corriente en una bobina, la corriente en la bobina, acá adentro hay otro imán y otra bobinita. La corriente de esa bobina induce otra bobina y esa bobina se opone al imán moviendo una agujita, ya que el imán está unido, si no me equivoco, a una bobinita. Pero bueno, eso después podemos hacer un video de cómo funciona un instrumentos de estos analógicos de cuadros móviles electromagnéticos, ¿no? Así que galvánicos. Galvánicos porque por la corriente. Galvani fue el que descubrió, el científico que estudió los efectos de la corriente. Así que amigos, muchas gracias por el video, espero que les haya gustado, espero sus comentarios, espero que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.